controlador programable, que es este PLC, ¿cierto? Lo vamos derecho por la palabra que dice controlador. Por lo tanto, si hacemos alusión aquí al lazo realimentado de control, tenemos que este PLC estaría puesto en ese bloque, ya que, según lo que vamos a ver en la materia de hoy, este controlador, ¿cierto?, recibirá las señales que vienen de aquí del medidor, ¿cierto? Interpretará, ¿cierto?, la lectura en formato digital, ¿cierto?, ya que el PLC, como nombramos el otro día, se maneja a través de un microprocesador, y según el programa residente en su CPU, hará las gestiones correspondientes, obviamente insertadas por el operario, y enviará las salidas correspondientes para que este proceso se mantenga controlado en forma correcta. Eso es más o menos la... ¿Hola? Adelante, no. Eso es más o menos la idea que tenemos con respecto a lo que es el PLC, ¿ya? Entonces todos los controladores giran en torno al lazo realimentado control, ¿ya? Acuérdense de que andará listo para que lo firmen, recuerden que esta materia ustedes me ponen la atención porque yo se lo subo, no hay problema, no tienen que escribir o si quieren grabar pueden grabárselo. Esto todo lo van a tener ustedes en su materia, ¿ya? Me dijeron que el jefe Carlos no me dijo nada, pero me dijeron que tenía que grabar la clase. Entonces vamos a hacer lo propio. Lo volvemos después. No encuentro la... Debería estar el archivo puesto como antecedente, aunque lo podría ver las clases de algo. Pero el turno no, si yo quiero que pero simplemente ¿y eso fue antes o después de la clase? Después de ese tiempo claro, imagínate yo grabando clase, no sé dónde está el icono que
¿No da lo mismo? O sea que no está instalado en sombra. No, parece que no. Pero profe, no se preocupe si yo esto por lo general la subo a YouTube y lo comparto. Ah, o sea, excelente, entonces. Y el compañero de parte de la cuando la comparta con los Ah, no, no te voy a... Porque no le queda y está que no. murió el disco duro. Ahí está, ahí está. Ya, ahí sí. Ya, no voy a decir más por esta cuestión, así que sigamos así. Entonces, esa es la idea del PLC. ¿Ya? Entonces, como ya hemos dicho, las características generales de este equipo debería, cierto, cuando lee las señales de terreno y entrega las señales de acuerdo al programa que está gestionándose en su memoria, esto va de acuerdo a diferentes tipos de procesos, ya sea procesos electromecánicos, líneas de montaje, automatización, un proceso general, ¿cierto? Y se especifica de que este instrumento es un equipo electrónico, ¿cierto?, que utiliza una memoria que se puede programar, ¿ya? Y cierto, a través de diferentes instrucciones que trae este mecanismo electrónico, ¿ya? Aparte de las instrucciones que trae sistemas de cálculos matemáticos, contadores, temporizadores, contactos normalmente abiertos, contactos cerrados, entradas, salidas analógicas, entradas y salidas digitales, para gestionar, ¿cierto?, la operación y el control de los diferentes procesos en la industria. Entonces va a tener que copiarlo al escritorio. Sí, para- pienso que sí. y después me lo borra porque se está conectando y Se está conectando. conectando de extensión con esto. Nosotros los lunes tenemos un ramo con el jefe de carrera, le vamos a plantear la situación porque ya No mucho. interesa. O sea, yo vengo con toda la gana aquí de hacer en la clase. por eso no sé, dijo que lo iba a ver. Yo la cabeza, espera Ah, que votemos, compañero, votemos. no, porque se da vuelta. Ya está. Vamos. Está ahí abajo de Google Chrome. Lo tercero. Ah, sí. Ah, ya. El único legal fue el Jaime. ¿Qué pasó, Fabio, mi vida? Huele a guatón por ahí. Después que le sacaste el grupo. Ahí está. Ahí está. Aquí se escucha todo. Ya, ahora pasamos a la otra parte del PPT. Entonces, el PLC, como puede controlar cualquier tipo de proceso, podríamos encontrarlo en cualquier tipo de industria también. Entonces, hasta incluso en las industrias aeroespaciales. ¿Ya? Sí. Yo digo que todos los controladores se pueden usar en diferentes tipos de manufactura, ¿cierto? Papelera, celulosa, líneas de armado. Y después, en otra parte del video, vamos a aprender de que el PLC partió por la necesidad de la industria automotriz,
para ejecutar diferentes líneas de proceso a través de los diferentes modelos de automóviles que se empezaron a crear. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, ¿y por qué un computador no podría controlar un proceso? Lo que pasa es que ahí existen ciertas diferencias. ¿Ya? Entre el PLC y un computador, por ejemplo, el PLC tiene múltiples entradas y tiene entradas también digitales y análogas, y también salidas de las mismas características. También puede manejar rangos de temperatura bastante amplios. Tiene también inmunidad al ruido. Ya en una empresa sabemos que siempre hay ruidos propios de los procesos, la velocidad de los motores, ruidos en los transformadores. Entonces, el PLC industrial tiene que tener o debe ser inmune a todos los ruidos que se podrían gestionar en una empresa. Por lo demás, este PLC y todos los PLC tienen una resistencia a las vibraciones y también resistencia a la humedad para que pueda trabajar en un ambiente industrial. Sabemos que en una industria hay diferentes tipos de ambientes, hay industrias de refrigeración, industrias con altas temperaturas. Entonces el PLC, si va a estar metido en ese ambiente, tiene que soportar cierto tanto vibración, humedad, altas temperaturas, bajas temperaturas. También tiene una resistencia a los golpes, ¿ya? Bueno, no es que uno le vaya a pegar con un martillo y la resistencia se refiere a que se va a caer del estante o algo, es soportable, ¿ya? Pero tampoco nos vamos a pegar con un fierro. Y lo principal, que ahí está graficado con negrita, es que todos estos equipos trabajan en tiempo real, ¿ya? Si hay un proceso, hoy me tienen enfermo. Profe, podría pagar Esa paga, y se acabó la clase. Y todo, no. Y todo aprobado. O desconecte nomás el disco duro. No, prefiero sacarlo de aquí, yo no lo que conecté, se me acabó la cuestión. No, claro, después con el disco duro con tanto. Y ahí ese disco duro, ese sí que tiene información de todas las materias. Entonces, de acuerdo a ello, estamos que este PLC trabaja en tiempo real. Entonces, de un tiempo a esta parte, a lo largo de cómo ha ido evolucionando la historia de los PLC, antiguamente los PLC se demoraban un poquito en reaccionar de acuerdo a lo que estaban leyendo de terreno y ejecutaban el programa y enviaban las salidas de terreno, a terreno. Sin embargo, este PLC tiene un ciclo de trabajo. Después vamos a explicar qué es lo que es el ciclo de trabajo, que dura alrededor de unos pocos microsegundos, ¿ya? Entonces, por eso se dice que estos equipos trabajan en tiempo real. Dígame, estimado. ¿Cuál es el tiempo de vida de un PLC? El tiempo de vida de un PLC, si tú le haces las mantenciones correspondientes, si mantienes todos los contactos que no le entre humedad, ¿cierto? Que siempre los mantengas con líquido como este W40, manteniendo todo ok, debería durarte bastante tiempo, unos 20 años, por lo menos, 25, pero eso es un estimativo, porque depende mucho de las en condiciones. algunas empresas está ahí el PLC de los años 60, entonces ahora se han cambiado los PLC por la necesidad misma de aumentar los tiempos muertos que se generan en los procesos, y es por eso que la tecnología prácticamente va avanzando muy rápido. O sea, hoy día apareció este PLC, en un mes más va a aparecer otro que va a ser mejor. Entonces la empresa dice, compremos ese PLC, y el otro queda ahí, pero queda bueno, ¿ya? Entonces ahí la empresa se empieza como a modernizar en cuanto a los equipos que ellos tienen, tanto en los PLC, las válvulas, los motores, todo eso, ¿ya? Eso se refiere. Entonces, el PLC, a raíz de su trabajo, ¿cierto? Como ya sabemos que este PLC trabaja con un programa, estos programas se pueden guardar, ¿cierto?, en memorias que trae el mismo PLC, que son memorias no volátiles, obviamente, porque si se apaga
la energía, se corta la energía, el programa debe quedar en la memoria, ¿ya? Porque no se va a cortar la luz, chuta, y se perdió el programa. Entonces después para programar todo de nuevo, entonces es por eso que se programa en memoria no volátil. También estos programas se pueden grabar, ¿cierto?, en algunos pendrive, en discos duros externos, o también algunos PLC traen tarjetas propias que se insertan en el módulo de la CPU del PLC, ¿ya? Entonces, de un tiempo a esta parte se ha dicho que el PLC trabaja en tiempo real. Es por ello de que siempre cuando el PLC está recibiendo las señales de los sensores, ejecuta el programa y después envía las señales a los actuadores, ¿cierto? Este PLC no lee temperaturas, lee puros 0 y 1. Entonces deben haber conversores, ya sea análogo digital o digital análogo, para traducir esas señales y que sean ad hoc al proceso que el mismo equipo está controlando. Entonces, entre que te lee las señales de terreno, las transforma a formato digital, analiza el programa, genera las señales de salida, te las codifica o te las decodifica a un formato análogo y recién llegan ahí a los actuadores estas señales, ese viene siendo el ciclo del PLC. Por eso se estima que este ciclo es en respuesta a los estímulos que tiene desde el exterior, en este caso de los sensores del proceso. Entonces, en que te lea un sensor y te envíe la respuesta hacia el actuador, este PLC tiene un tiempo de unos pocos microsegundos. Por eso se dice que es el procesamiento en tiempo real. Y eso disminuye los costos de producción, disminuye los costos de la mano de obra, disminuye los costos de los equipos, disminuye todo lo que podremos, hasta disminuye la mano de obra. Ahí estamos mal. Entonces, de un tiempo aquí he viajado por la región, he recorrido, he tenido la oportunidad de conocer varias empresas y resulta de que en una empresa me decían de que años atrás había una N cantidad de trabajadores, llegó un PLC y se fueron 20 trabajadores al tiro, de una. ¿Por qué? Porque antiguamente en esa empresa se hacía todo prácticamente manual. Llegó el PLC, abarcó, no sé, 20, 25 gestiones que hacían los mismos operarios y se fueron los operarios y quedaron sin pega. Entonces, por una parte, avanzar en la tecnología para el empresario es bueno, pero no para la persona que está trabajando en la empresa, ¿ya? Entonces, ahí hay una contrariedad con respecto a los avances tecnológicos, que en este caso no tan solo el PLC nos da, sino que hay válvulas que están saliendo cada cierto tiempo, nuevos motores, nuevas formas de programar. Entonces, va a llegar un tiempo, no sé si ustedes vieron ayer en las noticias que diseñaron un robot que producía todas las características de la cara del humano. Entonces lo mostraron y era impresionante. O sea, el tipo levantaba las cejas, hacía el ojo, se enojaba, se reía. Todas las expresiones. Todas las expresiones. Entonces imagínate el día de mañana, ya salieron los vehículos que se automanejan. Entonces va a llegar un día que aquí va a andar una micro sin chocar. Y todos vamos a subir ahí y paró en tal paradero. Son puros sensores. Claro, incluso ya hay prototipos de autos que vuelan. Entonces, es tan rápida cómo está surgiendo esto de la tecnología, que no nos vamos a dar ni cuenta y... Exacto, y no vamos a saber en qué momento llegamos a eso. ¿Ya? El tiempo pasa súper rápido y así son los avances tecnológicos también. Entonces, y a raíz de eso, los PLC tienen ventajas, ¿ya? Ventajas sobre otras máquinas, otros equipos. Entonces, como operan en un tiempo real, obviamente tendrán un bajo tiempo de reacción, ¿ya? Y eso es bueno. O sea, mientras menos me demore yo en reaccionar, los costos de la misma producción de
valga la redundancia, de los productos que se están fabricando va a surgir con una mejor calidad, ¿cierto?, del mismo. Entonces, este PLC también se puede adaptar a nuevas tareas porque el programa se puede variar, y si en un momento se estaban controlando 10 motores, yo puedo controlar 2 motores más y una válvula, por ejemplo. Si es que el PLC obviamente tiene la cantidad de salidas y entrada, de acuerdo a las necesidades del proceso. Entonces también hay una flexibilidad para poder programarlo. Como ayer les contaba, existían 3 tipos de programación, las cuales eran la FUB, la AWL y el sistema de contactos POP, ¿ya? Que es el que yo les voy a enseñar, que es el más lógico, que ustedes puedan mirar lo que se está haciendo en la memoria del PLC a través del programa. Por otro lado, también estas ventajas, ¿cierto?, hacen reducir los costos de la producción al realizar, ¿cierto?, todos los trabajos en forma compacta. O sea, no hay tiempos muertos, no hay tiempos de espera de un proceso, que llegue la correa transportadora y que hay que esperar media hora para sacarlo de ahí y que viaje a la otra área del proceso, sino que a través de los PLC esto se hace todo más rápido. Se da también de que estos PLC, dependiendo la empresa donde estén, ¿cierto?, trabajando, se puedan comunicar con otros PLC, ¿ya? Entonces se da de repente el caso de que exista un PLC maestro y existan 5, 4, 3 o un número indeterminado de PLC que sean esclavos. Entonces la idea es que ahí el PLC maestro, a través del programa, le da las órdenes a los otros PLC para que cumplan su función en tal tiempo, cosa de que no se lleve la pega un solo equipo, ¿ya? Entonces eso también, ¿cierto?, podría suceder en alguna empresa, ¿ya? Y a eso también le podemos agregar que todos los PLC se comunican a través de redes industriales, ¿ya? Entonces, como dijimos, ¿cierto?, pueden resistir condiciones adversas, temperatura, bajas temperaturas, vibraciones, golpes, son fáciles de programar, y las desventajas es que para poder que el programa quede en óptimas condiciones y que el proceso pueda tener un control de calidad óptimo, las personas que programan estos cuentos tienen que ser personas especializadas, o sea, que hayan hecho por lo menos un curso de 2 años de PLC, que manejen bien lo que son las entradas digitales, las salidas digitales, tanto como las entradas y las salidas análogas, ¿ya? Y todo lo que el programa, ¿cierto?, de los PLC te ofrece. En cuanto a los sistemas de programación, hay un montón, ¿ya? Ahí hubo acá un PLC en el instituto que es como el hermano chico de que vamos a ver, que se llama el S7200. Entonces ese se programaba a través de un software que se llama MicroWin. En muchas empresas está ese MicroWin. Es muy fácil. Sin embargo, el que vamos a ver, el sistema de programación o el programa con el que vamos a ocupar se llama TRIA Portal, que en realidad la programación es muy similar, ¿ya? Pero tiene más pantallas, que de repente uno podría perder la visualización de lo que es realmente lo que está haciendo probablemente tal la CPU como a nivel de programa. Entonces, ¿puedes escribir el nombre del software? El software, sí. Y después tenemos una clase completa del software. Entonces, antes, voy a hacer 2 cosas aquí. El que había antes era el PLC, el S7200, que obviamente en muchas industrias todavía está presente. Y el software con el cual se programa que ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden bajar alguna versión demo, se llama MicroWin. MicroWin, ¿cierto? Y el que vamos a ver nosotros, ¿cierto?, es el PLC, el S7200, ¿cierto?, cuyo software se llama TRIA Portal. Total Integrated Automation. ¿Bien?
Entonces, los dos software son muy similares, pero como les digo, el TIA Portal tiene más pantallas, genera más cosas, por lo tanto de repente uno se pierde en lo que es la programación. Entonces, de acuerdo a esa introducción que hemos visto, vamos a ver un poco a modo de historia lo que ha sucedido hasta la fecha con la evolución de los PLC, ¿cierto? Obviamente una breve historia, no me voy a expandir tanto con todo lo que ha sido, pero para que ustedes sepan también de cómo hemos llegado a tal nivel de tecnología. Entonces, todo esto parte, ¿cierto?, con lo que es la industrialización, ¿no? Cuando se empezaron a gestionar las primeras industrias, ¿cierto?, prácticamente todo el control de los procesos se hacía en forma manual, ¿ya? O sea, se hacía con contactores, con interruptores de potencia, ¿cierto?, con válvulas manuales, ¿cierto? Todo se controlaba en forma manual, ¿ya? Y por eso en la fábrica había un gran número de personas, trabajadores, ¿ya? Obviamente algunos con mayor rango que otros, ¿ya? Pero en ese entonces no existían equipos electrónicos, estamos hablando de la década del año 20, 30, entonces ahí solamente habían interruptores de estos grandes, como todos feos, entonces todo eso hacía de que los procesos no fuesen controlados de buena manera y por ende tampoco se tenía un buen control de calidad, ¿ya? En los productos que ahí, ¿cierto?, salían de las empresas. Entonces, luego de un tiempo, ¿cierto?, cuando se realizaban los trabajos, los diferentes procesos, ¿cierto?, el PLC llega para dar solución a esta problemática. Obviamente antes del PLC ya había alguna válvula, empezaron a aparecer los motores, las bombas de impulsión, entonces ya como que la tecnología empezó a dar un vuelco a un futuro donde ya se preveía que venían estos equipos electrónicos, porque ya habían empresas que se estaban pasando desde los pañales, ¿cierto?, a venir a construir diferentes tipos de equipos que iban a aportar para las industrias y para que ellos también, ¿cierto?, pudiesen generar los procesos de una buena manera y con un mejor control de calidad, ¿ya? Entonces, de ahí partieron una serie de industrias de control de procesos, de automatización industrial, de domótica, ¿cierto?, donde en este caso los PLC empezaron a ser, ¿cierto?, la estrella única de todos estos procesos, ¿ya? O sea, había domótica, ya metámosle un PLC. ¿Por qué? Porque era lo top que había en ese entonces. Y de ahí entonces empezó a masificar, ¿ya? Entonces, el PLC se hace estrictamente necesario en la industria automotriz, ¿ya? En la industria automotriz, ¿cierto?, para que se produzca un cambio en las líneas de producción, ¿ya? Entonces, en ese entonces, ¿cierto?, a través de la adquisición de los PLC, ¿cierto?, en la industria, obviamente se otorga también una cierta economía. Entonces, ahí está especificado en el PPT en que antes de la aparición de los PLC existía un alambrado muy complejo con los contactos, ¿cierto?, los interruptores, los contactores. Entonces todo eso, como se funcionaba en forma manual, se abrían ahí los estantes para hacer el control de las cuestiones.
y de los procesos, de las diferentes variables, y había que subir palanca, bajar palanca, cerrar válvula, entonces todo era más tedioso, ¿ya? Entonces en 1960 aparece el primer sistema de control, ¿cierto? El cual fue un equipo, ¿cierto? Que dentro de lo económico era bastante económico, ¿cierto? Era accesible por las empresas, robusto, ¿cierto? Y flexible. Entonces, en el año 1960. Luego, en la misma década, en el año 1968, aparecen los PLC, ¿ya? O también se llamaban APM, que son los autómatas programables, que en el fondo es lo mismo. Un autómata, si ustedes revisan algún libro en internet, es el sinónimo de PLC, ¿ya? Autómata programable o controlador lógico programable, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la empresa Bedford, ¿cierto? Instauró el primer controlador a modo de PLC, ¿cierto? Bajo la firma Modicon, ¿ya? Entonces, ese fue el primer controlador que se gestionó para una aplicación industrial, ¿ya? El Modicon 084 fue el primer PLC que se inventó para un uso industrial, partiendo por la empresa automotriz, ¿ya? Entonces, y así empezaron a aparecer el Modicon, después apareció la versión mejorada del PLC, y así fueron agregándole más cosas, ¿cierto? Y estos PLC ya empezaron a trabajar en entornos adversos, ¿cierto? Con una programación relativamente fácil, ¿ya? Tienen un tiempo de vida bastante largo, de acuerdo a la pregunta que me hizo el compañero allá. También si se necesitaba cambiar alguna variable o algún factor en algún programa, también es sencillo, ¿ya? Entonces, incluso en las empresas donde habían relés mecánicos, se empieza ya a transformar todo esto en relés de estado sólido, ¿ya? Entonces, como les digo yo, en esa entonces la empresa empieza a tornarse ya en una forma más automatizada, y eso le da origen también a que estos automatismos logren el buen control de las variables y también el buen control, la buena gestión del control de calidad. En 1970, ¿cierto? Muchos de nosotros todavía no estábamos ni por nacer. Aparece el PLC, ¿cierto? En el cual se instauró el primer microprocesador, ¿ya? Y en 1973 aparece la tecnología de las comunicaciones, ¿cierto? A través del protocolo de comunicación Modbus, que también era de la firma Modicon, ¿ya? Entonces, a raíz de esta tecnología de las comunicaciones, el PLC puede intercambiar información con otros equipos, no tan solo con PLC, puede intercambiar información con algunas válvulas, con motores, con variables de frecuencia, con cualquier equipo que ustedes puedan tener en su mente. También estos PLC no necesariamente va a estar el PLC aquí y el equipo a controlar aquí en la India, sino que estos PLC a través de un cable, ¿cierto?, se puede llevar a otra instancia de la empresa, a otro lugar de la empresa, y también se puede tener un control a distancia, ¿ya? Es más, el PLC que vamos a ver este semestre, que es el S7200, bueno, acá no lo han comprado porque es bastante caro, tiene la capacidad de escribir un módulo que se puede hacer la comunicación vía Wi-Fi, ¿ya? Entonces nos ahorramos en ese sentido el cable de comunicación, ¿ya? También podemos manipular los datos del PLC, ¿cierto? A través de diferentes algoritmos matemáticos que dentro de la misma memoria aparecen, y también podemos hacerlo interactuar con diferentes interfaces hombre-máquina. Las interfaces hombre-máquina son pantallas donde uno puede tener acceso a las diferentes variables del proceso, ¿ya? Esa pantalla puede estar inserta físicamente en diferentes lugares de la industria,
y uno puede ir pasando por algún pasillo en la industria y de repente avisan por radio, oye, ve cómo está el sensor de nivel, cuánto está marcando. Entonces, para no ir pegarse el pique al sensor y ver el lector, están estas interfaces donde uno accede al programa y ahí te indica inmediatamente, ¿cierto?, cuál es el valor de lo que a uno le están pidiendo, ¿ya? Entonces, y esas interfaces también se programan con otro software, ¿ya? Entonces, en el laboratorio hay maletas con los PLC que al lado tienen esta interfaz hombre-máquina, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta ahí y está esta interfaz. Entonces, a raíz de ello, como ya se empieza a masificar esta ejecución de los diferentes PLC, partiendo por este Modicon o con la firma Modicon, empezaron a surgir otro tipo de microprocesadores, ¿cierto?, con una tecnología que se llama Big Slice, donde hay un reconocimiento de diferente información que puede venir en una trama de diferentes ceros y unos, y este microprocesador lo que hace es desplazar internamente o digitalmente estos bits para adquirir más rápido la información, ¿ya? Entonces, a partir de ello aparece, cierto, los microprocesadores AMD 2901 y 2903, lo que lleva a gestionar los diferentes tipos de marcas de PLC. Y ahí aparece en el año 1975 más o menos las marcas que están ahí en verde, que partimos con los Allen Bradley, ¿ya? Siemens, Festo, Fanuc, Honeywell, Philips, Telemecanique y General Electric. Entonces ahí ya se empezaron a gestionar, a fabricar diferentes tipos de PLC que, ¿cierto?, aportaban su trabajo, ¿cierto?, a las diferentes empresas que en esos años ya estaban andando en forma bien estable dentro de nuestro país y fuera también. A raíz de ello, también estas marcas dentro de los años posteriores hicieron algunas mejoras, donde se le aumentó la memoria para insertarle los programas del PLC. También hubo un aumento en las entradas y salidas, ya sean análogas, digitales, entradas y salidas numéricas. También se mejoró el control de posición, ¿ya? Los lenguajes de programación se hicieron con una mayor cantidad de funciones. También se hicieron mejoras en operar los periféricos y también otros computadores, ¿cierto? Que en este caso ya prácticamente en esa década fue el boom de los PLC, ¿ya? Hay cierto, o hubo acá también uno más antiguo que el 200, que no sé si lo tendrán ahí, que es un PLC Mitsubishi, que era el S5, ¿ya? Pero eso era una pura cablería, así, era un equipo cuadrado, así, salían los cables, entraban los cables, pero no había por dónde agarrarlo ese PLC. Había que tener el manual y todo eso. ¿Profe? Cuénteme. ¿Todas esas marcas que van actualmente fabricando PLC? Sí. ¿O algunas que No, hay algunas que obviamente pueden estar fabricando otro tipo de cosas. Por ejemplo, Festo no solamente fabrica PLC, ¿ya? Fabrica otro tipo también de componentes, ya sea neumáticos, ¿cierto?, electrónicos también. Fabrica también como entrenadores para la educación, ¿ya? Entonces, Siemens, aparte de fabricar PLC, también tiene válvulas, tiene otro tipo de cosas para la frecuencia, ¿ya? Telemecanique, creo que quedó con solo PLC. General Electric, aparte de PLC, fabrican ampolletas, una serie de otros artículos electrónicos, ¿ya? Pero claro, igual que la Philips, ¿ya? Pero todas estas marcas de PLC ya venían fabricando otras cosas. Entonces, a través de las nuevas tecnologías que empezaron a aparecer, con los microprocesadores que empezaron a salir en el mercado, se les arregló la ampolleta y todos empezaron a fabricar PLC, ¿ya? Entonces,
de acuerdo a ello, como ya está estandarizada, ¿cierto?, la fabricación de PLC, quiere decir que estas máquinas, ¿cierto?, o sea, son máquinas donde se manejan estados secuenciales, ¿cierto?, con la CPU, la central, ¿cierto?, o la unidad central de proceso, con desplazamiento de bits a raíz de los microprocesadores nuevos que salieron, ¿cierto?, que fue el 2901 y el 2903, por medio de la sigma Modicon. Entonces, así, con el tiempo, a partir de la década del 70, cada microprocesador tenía una correspondencia con cada PLC que se estaba fabricando. Entonces, hubo en esa década una necesidad de poder estandarizar la fabricación de los PLC, porque ahí empezaron a fabricar, Claro. aquí, acá y allá, pero ya, pues, pongámonos de acuerdo, ¿cierto?, quién va a fabricar para tales industrias o cómo va a ser el cuento acá. Entonces, en 1980 hubo un intento o sea, no hubo una estandarización, pero sí hubo un intento que fue a través de un protocolo, que fue el protocolo MAP, ¿cierto?, que Manufacturing Automation Protocol, ya que partió por la General Motors. General Motors era una fábrica de automóviles, ¿ya? Entonces, esa empresa hizo el intento de estandarizar, ¿cierto?, la fabricación de los PLC, ¿ya? Entonces, ahí empiezan a surgir los diferentes tipos de programación, como son el sistema AWL, el FUP y el sistema POP, ¿ya? Entonces se tenía el PLC y análogamente o de la mano del PLC tenía que usarse como computador personal para poder realizar la programación, ya porque el PLC tú lo ves y no tiene teclitas como para ingresarle los datos, sino que tú lo tienes que hacer a través de un software con el computador, ¿ya? Y así se empezaron los equipos mismos, si era el PLC de este porte, empezaron a reducirse y el PLC que nosotros vamos a ocupar, si uno lo mira de frente, es como este disco duro, ¿ya? Chiquitito, ¿ya? Y tiene obviamente en su CPU un número determinado de entradas y salidas digitales, ¿ya? Eso lo vamos a ver después cuando nos metamos bien en el PLC. Lo otro que se quiso estandarizar fue la velocidad de respuesta de los PLC. También se hizo el intento de estandarizar los módulos, ¿cierto? Cuando los PLC son modulares, el módulo, o sea, si uno tiene la CPU, ¿qué otros módulos podríamos ocupar? Y empezaron a aparecer los módulos de comunicación, los módulos de entrada, los módulos de salida, los módulos, qué sé yo, de controladores PID y así sucesivamente, ¿cierto? Para que la gestión del control de las variables se pudiera hacer de buena manera, ¿ya? Empezaron a concentrarse los módulos de entradas y salidas, los controles PID, como les contaba, los controles de posición. O sea, eso fue un intento de estandarización que hizo la empresa General Motors. Posteriormente, en la década de los 90, 1990, se hace una unificación, ¿cierto?, de los sistemas de programación para las diferentes marcas de los PLC. Es por eso que si ustedes se encuentran con un PLC marca Siemens, con un PLC Festo, con un PLC General Electric o de diferentes marcas, la programación es muy similar, ¿ya? Una vez, no sé si les conté a ustedes, en otro curso, yo tuve que empezar a hacer clases en otra universidad y tuve que hacer clases de PLC, pero con un PLC que era de la marca General Electric. Dije yo, ahí me tiraron a los leones. Y no, era muy similar al S7200. Así que no tuve mayor problema en poder enseñar el cuento. Entonces, ahí me di cuenta que esto era realidad, porque los PLC se lograban de manera muy similar, ¿ya? Entonces, la programación que se hace hoy en día para los PLC viene a través de un listado, ¿cierto?, de instrucciones. También se pueden programar a través de bloques y zonas de programación con un texto estructurado, ¿ya?
y en un futuro, yo creo que eso es invención mía, pero yo creo que va a ser así, más cerca que en un futuro lejano, se va a producir la desaparición de los PLC. ¿Por qué? Porque con toda la tecnología que está surgiendo hoy en día, con la parte de la robótica, ya van a empezar a aparecer las redes neuronales. Entonces, esas redes neuronales van a empezar a desplazar al PLC. Así a nivel de complejidad. Profe, pero funcionan de la misma forma que el PLC, ¿o no? Sin cable, ¿no? Claro, pero mucho más rápido. Entonces, es por eso, ¿cierto? Esas redes neuronales van a trabajar con múltiples posibilidades de automatización, ¿ya? Incluso apoyados con ciertos computadores que le van a dar cierto el empuje a estas redes, y ahí el PLC va a ir quedando de lado. Ojalá que, bueno, si uno lo puede estudiar, lo puede enseñar, bienvenido sea, ¿ya? Pero hasta ahora solamente tenemos funcionamiento de los PLC. Entonces, actualmente, si nosotros nos vamos a estos equipos tienen funciones que son específicas para poder controlar los procesos. Se pueden también conectar entre sí, y también podemos conectarlos en red, ¿cierto? Y en diferentes redes de PLC. Entonces, en esta parte del PPT tenemos ahí, ¿cierto? Un PLC que está conectado como maestro esclavo. Entonces, fíjense que este que está ahí está conectado con un PLC maestro. A este PLC maestro le llega obviamente señales de la parte más alta, ¿cierto? De la sección informática de la empresa. Pero este es el PLC que va a tener diferentes, o va a tener a cargo diferentes redes de trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí la red de trabajo 1, donde hay un computador, hay otro PLC, y tenemos otro PLC de otra marca acá. Fíjense que hay una red de trabajo número 2, donde tenemos dos PLC de la misma marca, pero aquí tenemos un panel, o puede ser un panel HMI. Entonces, y eso se da porque este PLC tiene capacidades para poder realizar diferentes trabajos a la vez. O sea, yo podría controlar diferentes procesos en un solo PLC, sí se puede, pero hay que ser bien ordenado en ese sentido, ¿ya? Por lo demás, ¿cierto? Tenemos acá otra red de trabajo donde tenemos solamente un módulo de entradas y salidas, y tenemos un PLC y una red de trabajo, una cuarta red de trabajo, donde tenemos toda la parte de lo que es la parte más baja de la industria, donde tenemos los sensores, otros PLC, un lector de código de barra, relé de estado sólido, controlador de velocidades. Entonces, este PLC me puede manejar diferentes estatus de acuerdo a lo que se está implementando en la industria, ¿ya? E incluso puede manejar muchas más redes de trabajo a modo de maestro esclavo. Y finalmente, ahí hay un resumen de todo lo que yo les hablé en cuanto a la historia del PLC, ¿ya? A partir de la década del 60 hasta la actualidad. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué le parece, Juan? ¿Va a preguntar fecha en la prueba? Mira, ¿Quién inventó el PLC? No, pero dice que la primera evaluación es un trabajo, y yo ya lo tengo cocinado, y la próxima clase les voy a dar el trabajo, que obviamente, ¿qué ves? Estamos casi. ¿De qué se va a tratar? Todos los PLC, esto es, estoy apuntando al trabajo número 1, todos los PLC generalmente están configurados a través de diferentes módulos. Entonces, si hablamos de PLC, todos los PLC, ¿qué es lo principal que tiene un PLC? ¿Dónde va puesto el programa? ¿Cómo se llama ese módulo? La CPU. Tiene una CPU. ¿Ya? El cerebro de la cuestión esta, ¿ya? Entonces, ¿este cerebro funciona solito o tiene que ser alimentado por algo?
O sea, existirá un módulo de alimentación que sería una fuente de poder, ¿ya? Entonces también tenemos ahí que el PLC tiene que trabajar con una fuente de poder, ¿ya? De acuerdo al voltaje que necesita la CPU y los diferentes módulos, ¿ya? Porque quizás la CPU no traiga módulo, no traiga incluida alguna salida o entrada, puede traer la pura CPU y haya que agregarle un módulo, por ejemplo, de entradas digitales, por ejemplo, módulo de entradas digitales. Y si se requiere alguna análoga, existirá también un módulo, ¿cierto?, de entrada digo, análoga. Chuta, pero estos son entradas, ¿no? Y las salidas digitales también pueden ser un módulo de entrada y salida. Salida no. Módulo de salida digital y análoga. ¿Ya? Entonces ya tenemos una CPU, ya tenemos una fuente de poder, ya tenemos los diferentes módulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos nosotros encontrarnos cuando nos enfrentemos a un PLC? Aparte de esto, que es lo básico, ¿qué más podría hacer? Comunicación. Módulo de comunicación. ¿Profe, hay repetidores los PLC o no? ¿Perdón? ¿Repetidores o no? No, lo que pasa es que los repetidores se colocan en las líneas de transmisión para poder elevar de nuevo cuando la señal se está perdiendo. Claro. ¿Ya? Ahí se colocan los repetidores. Pero también, como dice el compañero, módulo de comunicación. Entonces, ese era el que faltaba. ¿Ya? Entonces, obviamente, este PLC tiene todo eso. El Siemens. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? Que yo le voy a dar a ustedes un modelo de PLC y ustedes tienen que averiguar por todo esto. Y ese va a ser el primer trabajo. ¿Individual o el grupo? No, en grupo, que si ustedes ya saben cuáles son los grupos, ¿no? Sí, ¿trabajan los mismos? ¿Por qué vamos a pelear? Fue de 4, ¿cierto? No me acuerdo, pero... De 8. Eran 4. Grupos de 30. Firmaron la lista, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién la falta? Grupos de 29. Son 29. No, pues hagamos grupos de 5. Por 6, 30. Ya, como usted quiera, si usted quiere hacerlo de 2. Lo que pasa es que yo tengo 7 marcas de PLC, así que no, aquí no tenemos más grupos. Entonces, esa ha sido la historia de los PLC. Espero que se le haya abierto un poco la mente de acuerdo a este equipo. Y este PPT yo se los pongo para que ustedes lo tengan en su archivo, en su material. En cualquier momento, ¿qué más instituto? Nos quedamos bien, ¿sí? Vamos, La próxima semana veremos la estructura interna.